En este segundo vídeo de estadística vamos a continuar un poquito lo que necesitamos saber para este curso y hoy os voy a hablar de las variables cuantitativas continuas. En el vídeo anterior, pues si os fijasteis, lo que hablamos fue, bueno, aparte de una introducción general de conceptos que nos sirven para cualquier estudio estadístico, vimos un ejemplo de variable cuantitativa discreta. Entonces, cogíamos los valores de nuestra variable, que en nuestro caso en el ejemplo iban de 1 a 5, y con eso hacíamos la tabla de frecuencias y calculábamos las medidas de centralización y de dispersión. Vamos a ver ahora qué pasa si lo que tenemos es una variable cuantitativa continua. Si recordáis, las variables continuas son aquellas que pueden tomar todos los valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, la estatura es una variable cuantitativa continua porque si estoy midiendo a las personas, por ejemplo, a partir de una determinada edad, los adultos, pues a lo mejor las estaturas van de 1,40 m y algo, el más bajito, no sé si habrá más bajitos, a pues 2 metros y pico. Y entre esos valores pues se van a mover casi todas las personas y pueden tomar realmente cualquier valor. Entonces, eso sería una variable continua. En general lo solemos asociar a que los valores que puede tomar la variable pueden llevar decimales, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio en el que mi variable solo puede tomar valores enteros, pero puede tomar, por ejemplo, de 1 a 200, o sea, puede valer 1, 2, 3, así hasta 200, tengo 200 valores distintos. Entonces también eso se considera continuo porque son muchos valores. Si yo hiciese una tabla con esa primera columna que os acordáis que era la X sub i, pues hombre, podría hacerlo poniendo aquí 1, 2, 3, así hasta 200, pero me puedo morir, ¿vale? Porque además tengo aquí una cantidad de filas impresionante. Entonces, en estos casos, lo que se suele hacer es considerar que esa variable es continua. ¿Y qué se hace? Pues se agrupa los valores que toma la variable en intervalos. Entonces, fijaros, he cogido el ejemplo que viene en el libro. Si queréis, lo podéis ver en vuestro libro, ¿vale? Dice, mira, vamos a leerlo. El número de correos electrónicos que ha recibido el responsable de un proyecto a lo largo de 30 días han sido los siguientes. Esto es el número de correos que recibe cada día. Entonces es muy variado. O sea, hay unos, este primer día 23, este 35, este 9, 29, en fin. Es muy variado. Entonces, si yo tuviese que hacer una tabla así, de este estilo, pues hombre, el día que menos, pues a ver, parece que aquí hay 5, fíjate, 5 correos este día. El día que más, pues aquí hay 46, no sé si habrá alguno que haya recibido más, pero bueno, como vemos, son muy variados. Entonces me muero si tengo que empezar a poner aquí 1, 2, 3, 4, así hasta 46 o 50 o los que sean. Entonces lo que hacemos es que los agrupamos en intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí los han agrupado en unos intervalos de 10 de amplitud. O sea, el primero sería entre 0 y 10 correos, el segundo entre 10 y 20, entre 20 y 30, así. Y han hecho 5 intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate en el detalle. Este extremo es cerrado y este extremo es abierto. ¿Por qué? Porque el 10 lo pongo aquí, que es cerrado. Entonces este no coge el 10, este es abierto. O sea, este va de 0 a 10 correos, sí incluyo el 0, pero no incluyo el 10, ¿vale? En general se escriben así, entonces tenedlo en cuenta para cuando hagáis vuestro trabajo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que ha agrupado todos los datos o en vez de poner valores aislados, pues cojo todos los valores entre 0 y 10 correos y los meto en un intervalo, entre 10 y 20 correos y los meto en otro intervalo. Entonces lo que tengo que contar es el número de veces que me aparece un correo, o que ese día he recibido entre 0 y 10 correos. Entonces mira, vamos a contar. Pues entre 0 y 10 está este, 1, a ver, otro que sea entre 0 y 10, 2, 3 y 4. Y por eso la frecuencia que coloca el intervalo es 4, ¿vale? Y eso lo haríamos con el resto de intervalos. Entre 10 y 20, pues le han salido 8. Esta es la columna de la frecuencia absoluta. Luego te hablaré de esta.
Entonces ha salido 8. Voy a ver, entre 10 y 20 correos, pues aquí tengo el 11. El 10 sí está incluido, el 20 no. 1, 2... Ay, perdón, que esto se me ha quedado otra vez enganchado. A ver, que lo voy a ver si consigo deshacerlo. Nada, chicas, esto es un desastre. Bueno, pues le voy a dar aquí, perdonad un momento, que lo voy a deshacer con esto. Y ahora ya quito eso, vale. Volvemos a seleccionar. A ver, eso es porque le doy a un botón que no debo, que está en el boli, con el que dibujo, que es un boli así un poco especial. Vale, entonces sería, hemos dicho este, luego ¿cuál es otro? Pues este de aquí, el de 15, el de 12, y yo creo que no me he dejado ninguno, a ver si me salen los 8. 1, 2, pues no me salen 8. Entre 10 y 20 me estoy dejando alguno. A ver, aquí, el 19, otro 19, pues sí que he mirado yo bien. Y este, el 18, vale, ahora sí están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso la frecuencia es 8, ¿vale? Aquí estaría. Ahora, ¿cuál es la columna esa que hemos dejado ahí en medio? A ver, voy a quitar para no liarnos. ¿Cuál es la columna que hemos dejado aquí en medio sin explicar? Esto es lo que se llama la marca de clase, que es lo que se corresponde a esta columna en las variables cuantitativas discretas, la x sub i, ¿vale? Esa columna lo que hace es tomar la mitad del intervalo. Eso es lo que se llama marca de clase. Entonces yo a este intervalo le represento con su marca de clase y como la mitad es 5, pues 5. La mitad entre 10 y 20, 15. ¿Cómo haríamos la mitad? Pues por ejemplo el de 30 y 40, hombre, es evidente que es 35, pero para números más complicados pues sería sumar 30 más 40 y luego dividir entre 2, ¿no? Esto no tiene más, así hallo la mitad. Y con eso tengo la marca de clase. Bueno, pues a partir de ahora esa va a ser la x sub i que va a representar al intervalo, ¿vale? Y luego el resto de columnas, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, pues es exactamente igual. Nosotros las pusimos así intercambiadas de orden, ¿verdad? Bueno, eso se puede hacer también en este orden, pero vamos a hacerlo siempre en el mismo para no liarnos. Bueno, entonces esto es como se haría con las variables cuantitativas continuas. Atención, todos los intervalos tienen que tener la misma amplitud, o sea, la misma longitud. Si yo cojo una amplitud de 10, o sea, que los extremos estén separados 10 unidades, en todos igual, ¿vale? Bueno, ahora, esto ya son ejercicios del libro que no nos interesan. ¿Cómo se representan? O sea, esto sería para hacer la tabla, ¿vale? Ya tendríamos aquí, nos faltaría que podríamos añadir en la tabla de frecuencias, aquí añadiríamos el porcentaje. Ahora, el siguiente paso sería dibujar, ¿no? Los gráficos estadísticos. Bueno, nosotras vimos en el otro caso el diagrama de barras, el polígono de frecuencias y el diagrama de sectores. Bueno, pues aquí vale lo mismo, solo que en vez de hablar de diagrama de barras, hablamos de histograma. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de barras y el histograma? Pues que fíjate, aquí coloco los extremos del intervalo, en vez de, antes ponía aquí mi x sub i, ¿verdad? Pues aquí lo que hago es que coloco los extremos del intervalo. El primer intervalo del ejemplo va de 0 a 10, pues lo pongo aquí. El segundo de 10 a 20, pues lo pongo aquí, de 20 a 30, 30 a 40 y de 40 a 50. Y ahora las barras, antes te acuerdas que estaban separadas y centradas en el x sub i, bueno, pues ahora van a estar todas pegaditas. O sea, la diferencia fundamental es que en el histograma las barras están pegadas y luego llegan hasta la altura de la frecuencia, eso sigue siendo igual. Fíjate que la frecuencia para el primer intervalo sería 7 y por eso su barra llega hasta 7, ¿vale? Y luego con él podemos hacer el polígono de frecuencias, que sigue siendo esta línea roja, uniendo los centros en la parte de arriba de cada una de las barras, lo uno con un segmento, ¿vale? El polígono de frecuencias quedaría igual. El diagrama de sectores, pues también se puede hacer tomando el porcentaje, o sea, hallando el ángulo correspondiente para cada uno de los intervalos. Y ahora simplemente en vez de poner
pues a lo mejor que el sector azul se corresponde a una X concreta, se pone el intervalo. En general se representa así, ¿vale? O sea que se haría exactamente igual que en una variable discreta. Ahora, ¿cómo se calcularía? Lo siguiente, si os acordáis, eran las medidas de centralización. ¿Cómo se calcularía las medidas de centralización? Pues vamos a ver otro ejemplo que tenemos en el libro. Si os acordáis, las medidas de centralización, vamos a recordarlas aquí, medidas de centralización. Venga, ¿cuáles eran? Centralización, madre mía, qué letra, ¿eh? Es que esto es tremendo. Y además se me ha quedado ahí colgado que no me lo coge. Bueno, da igual. Medidas de centralización, mejor lo digo más que escribirlo. Pues la primera es la media, ¿no? La media aritmética. Después también hablamos que es el valor central en torno al que se agrupan los datos. La moda, que era el valor que más se repetía, y la mediana, que era el valor del dato que ocupaba la posición central. Bueno, pues fíjate, vamos a traerlo a este ejemplo de variable continua. Me dan esta tabla, ¿vale? Me dicen el número de alumnos de las asignaturas de un grado universitario se distribuyen según la tabla. Entonces me dicen entre 10 y 20 alumnos cogen 3 asignaturas, entre 20 y 30, 8, entre 30 y 40 tienen 12, entre 40 y 50 tienen 7. Entre 50 y 60 tienen 2 y entre 60 y 70 tienen 3. O sea, ese sería el número de alumnos y este sería el número de asignaturas, ¿vale? Entonces, calcula el intervalo modal. Vale, pues entonces mira, lo primero que hacemos es completar lo que sería la tabla de frecuencias, la marca de clase, que es el valor central, 15, 25, 35, la frecuencia, que es realmente coger esta tabla, ¿no? Bueno, ya os digo, nosotros pondríamos luego la frecuencia absoluta acumulada, que se haría sumando 3, 3, 3, 8, o sea, 3 más 8, 11, 11 más 12, 23, y así como hemos hecho en el caso de variable cuantitativa discreta. Y luego la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la moda es el valor con mayor frecuencia y en este caso no es solo un valor, o sea, es más bien un intervalo. Entonces, si yo me fijo en la que tiene más frecuencia, la frecuencia mayor es 12, luego el intervalo es este, luego mi moda es este intervalo, ¿vale? Podría haber más de un intervalo con la misma frecuencia más alta, bueno, pues habría más de una moda. Entonces, en este caso hablamos de intervalo modal, ¿vale? En este caso no es un valor, sino que es un intervalo modal. Ese de ahí, el intervalo entre 30 y 40 es mi intervalo modal. Vale. Ahora, la media. Pues para calcular la media hago exactamente lo mismo que haría, pero tomo ahora esta marca de clase. O sea, yo me haría aquí una columna que sería multiplicando x sub i por f sub i, ¿vale? Que es lo que están haciendo en el libro aquí, pero nosotros ya sabemos que se hace añadiendo la columna correspondiente. O sea, para esto no necesitamos la tabla, ya hacemos la tabla para algo, ¿no? Entonces lo iríamos multiplicando. Entonces multiplicaría 15 por 3 y entonces lo pondría aquí, que me quedaría 45. Luego multiplicaría 25 por 11 y el resultado, 25 por 8 y el resultado lo pongo aquí. 35 por 12 y lo pongo aquí, ¿vale? Y ya sumo. Y el resultado que me dé aquí al sumar es esta suma, toda esta suma, la dividiría entre el número de datos que tengo. ¿Y cómo hallo el número de datos? Pues sumando todas las f sub i, ¿no? La suma de todas las f sub i me da esa n mayúscula. Esta es la n mayúscula, ¿verdad? Entonces divido entre 35, en este caso tengo 35 datos, pues nada, esta es la media, ¿vale? Ahora, como hay 35 valores, la mediana será el valor que ocupa la posición 18. La posición 18 deja, o sea, esto es impar, ¿no? Entonces la mitad de 35 sería 18 y medio. O sea, perdón, bueno, realmente sería 17 y medio. Luego es la posición 18. O sea, si yo coloco los datos ordenados,
uno detrás de otro, la posición 1, 2, 3, 4, así, me voy a la 18, ¿vale? El dato que está en la posición 18 deja 17 por debajo y 17 por encima. Y entonces esto me da 34. O sea, yo tendría aquí 34 datos, aquí otros 34 y este sería el dato 35. Con eso ya tengo los 35 datos. Entonces la posición central sería el 18. Entonces si yo me voy a la frecuencia absoluta acumulada, que es como dijimos que hay que mirar, hasta la posición 11 tengo valores de este intervalo. A partir de la posición 11 hasta la 23 tengo valores de este intervalo. Entonces la posición 18 va a estar en este intervalo. Entonces cojo el intervalo como el intervalo de mediana, ¿vale? Entonces con eso ya calcularía la mediana. Ahora, ¿cómo calculamos las medidas de dispersión? Que os acordáis era el rango, vimos el rango recorrido, se puede llamar de las dos formas, la varianza y la desviación típica. Os he añadido este ejemplo porque en el libro no tenéis ningún ejemplo, entonces atended bien a cómo se calcularían las medidas de dispersión en el caso de variables continuas. Mira, me dan estos intervalos, fijaros, veis en el detalle siempre aquí cerrado y aquí abierto. Y esto sería el número de alumnos, que sería mi frecuencia de f sub i, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Pues calcular la x sub i. La x sub i sería la mitad de cada intervalo. O sea, yo aquí pondría mi intervalo, ¿vale? Cada uno de mis intervalos, aquí añadiría esa columna igual que están aquí arriba, ¿vale? Y después esta columna que ahora representa la marca de clase. Entonces, con la marca de clase y la frecuencia, yo vuelvo a calcular esa columna f sub i por x sub i al cuadrado, como hicimos en variable cuantitativa discreta. Esta realmente no nos hace falta, o sea, la puedes calcular directamente esta columna. ¿Y cómo hacíamos luego? Pues sumábamos todas las que nos daban, o sea, es multiplicar este al cuadrado por este. Sumábamos lo que nos daba la suma de toda esta columna, eso lo dividíamos entre n, en este caso n es 37. Si sumáis todo esto, esto es 37, ¿vale? Eso es n. Entonces, para calcular la varianza, pues hago lo mismo. Aquí han calculado también la media, ¿vale? O sea, habrían añadido aquí la columna x sub i por f sub i para calcular la media. Bueno, pues esta es la media al cuadrado. Y con eso tengo la varianza. La desviación típica, pues la raíz cuadrada de la varianza. Y el rango, pues fíjate, para calcular el rango cojo la marca de clase mayor y le resto la marca de clase menor. Y con eso obtengo el rango. O sea que realmente se hace lo mismo, pero cogiendo a partir de la marca de clase. Hago el mismo estudio que si fuese una variable cuantitativa discreta. Bueno, pues yo creo que con esto ya está todo explicado de estadística. Espero que hayáis tomado buena nota de todo y bueno, si tenéis cualquier duda nos decís. Con esto ya podéis hacer las tareas que os pedimos. Venga, hasta luego, que tengáis buen trabajo.